Bienvenidos a nuestro podcast Mercantilmente Hablando. Hoy nos adentraremos al fascinante mundo del derecho mercantil y los actos de comercio. En un entorno globalizado y en constante evolución, comprender cómo se regulan las actividades comerciales es esencial para los emprendedores, empresarios y cualquier persona que esté interesada en el ámbito económico. De esta forma entramos en este tema y en esta disertación empezamos a hablar sobre lo que es el ámbito jurídico dentro de las actividades comerciales. Y todo nace con una pregunta: ¿de dónde nace el derecho mercantil? ¿Cuál es su génesis, su historia? El derecho mercantil nace de las ciudades italianas en el siglo XIII a.C. Su origen radica en el derecho marítimo, el derecho canónico, el derecho romano y el derecho feudal. Estos derechos eran los que regían antes el derecho mercantil y de esta manera se regulan entre todas las naciones que existían en ese momento. El derecho marítimo tenía la norma Lex Rodic, que era la norma del mar. De allí nace y todas las tierras de sus alrededores empezaron a lucrarse de estas actuaciones que hacían en el derecho marítimo. Su naturaleza es consuetudinaria. ¿Qué significa esto? Es basado en costumbres. El derecho mercantil antes no era escrito, era puro verbal. Y bueno, su jurisdicción realmente no eran como ahorita, que eran los jueces municipales los que regían estas actuaciones comerciales, sino que en ese entonces eran jueces del gremio que eran especialistas también en las actuaciones comerciales que se hacían en ese entonces. Y bueno, de allí nacen los documentos, aunque los documentos empezaron a nacer en la Edad Antigua, en Atenas específicamente, cuando los griegos empezaron a escribir sobre estos documentos y ellos fueron los que le dieron al mundo ese contexto de norma al comercio. Escritores como Demóstenes y bueno, algunos otros que también entraban en esto que eran los contratos de prestaciones y los trámites marítimos que también se hacían en ese entonces. Y bueno, para ya ir culminando este tema, en el marco legal todavía se rigen algunas cosas que antes también, como el ius gentium y el ius civili, derecho de gente y derecho civil, que pues actualmente también se utiliza. Y pues en la etapa moderna, ya empezando con el impacto de América, empieza lo que es el nacimiento de la promulgación del Código de Comercio, nuestro primer Código de Comercio en 1811. Es importante, María, también destacar que diferentes juristas y estudiosos tienen opiniones similares en cuanto al concepto del derecho mercantil. Estos lo definen como el conjunto de normas, reglas y preceptos que regulan las actuaciones del comercio. Esto abarca todo lo relacionado con las transacciones comerciales y las actividades empresariales. El mercantilista Gutiérrez también menciona que es la rama del derecho privado que regula todas las actividades comerciales y las operaciones jurídicas entre comerciantes y no comerciantes. Esto significa que no nada más se aplica a quienes se dedican al comercio de forma profesional, sino también a quienes realizan actos comerciales de forma particular. Cuando hacemos referencia a la autonomía del derecho mercantil, nos referimos a que es autónomo en virtud de que no depende de una doctrina auxiliar para su existencia, ya que tiene su propia jurisprudencia y su doctrina. A lo largo de su historia, este ha evolucionado para adaptarse a las problemáticas y a las necesidades específicas del país. Se basa y se rige por un código de comercio dando obligaciones y derechos a los comerciantes. Este marco jurídico es indispensable y fundamental para las relaciones jurídicas y crear un ambiente propicio para las transacciones. La autonomía del derecho mercantil también se refleja en su capacidad para adaptarse a los cambios tanto económicos y políticos
y es fundamental para proteger los derechos tanto de los empresarios como de los consumidores. Prosiguiendo el tema en relación a lo que es el comercio, dos autores muy fundamentales como lo es Adam Smith y David Ricardo fueron fundamental en cuanto a lo que es el término que es el comercio. Su jurisprudencia lo emite como una definición tan exhaustiva y muy empática. Es como la actividad de intercambiar lo que son los bienes y servicios en cuanto a lo que es la entidad económica. Ellas tienen tres factores muy fundamentales y que llevan relación, que es el derecho mercantil, los actos de comercio y el comercio. Podemos decir que ellos buscan garantizar lo que es la facultad de que sea algo efectiva referente a las empresas, cómo se desenvuelven. Estas son personas jurídicas y que se emiten en cuanto a sus ejemplos, como lo que es adquisición de bienes, enajenación, alquilar bienes y servicios, contratos de compra-venta, en su defecto. También se puede decir que la parte del comercio engloba lo que son los comerciantes y las personas jurídicas de las empresas. Ellos buscan que se dé un cumplimiento de sus obligaciones. Y seguimos hablando mercantilmente. A continuación les voy a estar hablando sobre lo que son los actos de comercio. Los actos de comercio son aquellas acciones jurídicas realizadas por comerciantes con el propósito de obtener una ganancia a través de una compra, venta o intercambio de bienes y servicios. Esto lo podemos encontrar en el artículo 2 del Código de Comercio, donde existen 23 enumeraciones, las cuales voy a mencionar 3, no dejando atrás que todas son importantes. El artículo 2 del Código de Comercio establece que son actos aquellos que son realizados por comerciantes en ejercicio, pero también son actos aquellos que, sin ser realizados por comerciantes, tienen naturaleza comercial. El numeral 1 del artículo 2 del Código de Comercio se refiere a la compra, intercambio o alquiler de bienes muebles, teniendo en cuenta que se tiene que vender. El numeral 2 se refiere a la compra o intercambio de deudas públicas o de crédito que se negocia en el mercado siempre y cuando tenga la intención de volver a venderlo. Y el numeral 3 se refiere a la compra y venta de establecimientos de comercio. Los actos de comercio se clasifican según lo establecido en el artículo 2 del Código de Comercio, a la cualidad de las partes intervinientes y a la naturaleza de los actos. Asimismo, de los actos de comercio objetivos, subjetivos y mixtos. Los actos de comercio objetivos, en otras palabras, si una acción está enumerada en el artículo 2 del Código de Comercio, es considerada acto de comercio independientemente si la persona es comerciante o no. Bueno, mercantilmente hablando, continuamos con nuestro tema, que es importante destacar que el carácter enunciativo de la enumeración, la mayoría de los tratadistas defienden, ya que se trata de una enumeración muy importante en el Código de Comercio en el artículo 2. Este artículo puede extenderse a otros actos que no estuvieran expresamente citados, tales como lo son los actos de comercio unilaterales y los actos de comercio subjetivos. Los actos de comercio unilaterales son todos aquellos actos donde una sola persona es obligada, mientras que en los actos subjetivos son muy distintos o contrarios a los objetivos porque se toma en cuenta para la determinación una cualidad muy importante, como es la de ser comerciante. Esta es una parte muy interviniente porque forma parte de un requisito muy importante. Además de eso, todo acto de comercio no es una mera negociación mercantil, sino que goza de una obligación mercantil, como lo establece nuestro Código de Comercio. Así es, Edelmira. Es por esto que para que estos actos que estabas hablando se den, ya sean subjetivos u objetivos, se necesita una buena organización comercial, ya que esta, al ser una transferencia de recursos y funciones de una empresa, esta busca
el beneficio de toda una empresa. La organización comercial es muy importante, ya que esta abarca todo, toma de decisiones de sus participantes, así como las funciones de cada uno, el beneficio en conjunto, y todo esto llevando a la producción y el beneficio monetario que ésta tenga. Todo esto dependiendo de la comunicación que haya entre todas estas personas. Asimismo, esta busca la forma en la que van a llegar a sus clientes y dar un beneficio monetario. Asimismo, esta busca la función de manera eficaz y eficiente de toda una empresa. Continuando con el tema anterior, debemos tener consciente que existen dos tipos de visiones con el cual se puede determinar una empresa, como puede ser económico y jurídico. Desde el ámbito económico, tenemos que tener presente que el principal objetivo de una empresa es el lucro, pero la empresa debe tener presente cómo es el medio para este lucro, bien sea por la fabricación de un producto, por la distribución de un producto o por la comercialización. En el ámbito jurídico tenemos que tener consciente que existen tres tipos de empresas. Estas son las empresas públicas, también están las empresas privadas y las empresas mixtas. Las empresas públicas consisten en que es propiedad únicamente del Estado. En las empresas privadas, la propiedad le pertenece a los particulares. Y la empresa mixta es la que le pertenece a ambos. También a su vez existen distintos tipos de empresas. Dentro de estas están la sociedad anónima, que es un conjunto de personas que tienen un porcentaje de propiedad de manera igualitaria. También está la sociedad civil, que esta es igualmente un grupo de personas, pero con la particularidad de que son personas del mismo gremio, como puede ser Mariesti, un grupo de médicos que crean una clínica, también puede ser un grupo de ingenieros que crean una constructora, o también como nosotros, que puede ser un grupo de abogados creando un bufete. También están las compañías anónimas. Las compañías anónimas son empresas que, si bien pueden ser de un solo dueño, pueden ser de varios, pero particularmente esos otros propietarios pueden adquirir esa empresa por medio de acciones. Por eso es que se le denominan accionistas. Muy interesante tu tema, Marcos. Bien, hablando del Fondo de Comercio, para adentrarnos en la conceptualización de lo que es el Fondo de Comercio, comenzaré mencionando que se trata del conjunto de bienes con el cual un comerciante realiza sus actividades mercantiles. Es importante resaltar que los negocios no se valoran por la capacidad de material que estos tengan, sino por la capacidad que tengan ellos mismos de generar ingresos para las empresas, teniendo en cuenta que existe una parte física y una parte intangible, la cual es la que genera el crecimiento de la empresa. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué es el Fondo de Comercio? El Fondo de Comercio no es más que aquella capacidad que tienen las empresas para obtener beneficios a través de elementos intangibles tales como la clientela, el valor que tenga la empresa y el posicionamiento que éste tenga dentro del mercado, entre otros elementos. Esto nos lleva a un ejemplo. Supongamos que tenemos una cadena de panadería, la cual lleva años en una ciudad. Esta cadena de panaderías pues decide vender o se hace conocida por su venta de panes artesanales y pasteles, los cuales son únicos en esta ciudad. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el fondo de comercio de esta panadería? La clientela, claro está. La clientela, la ubicación y también sus recetas exquisitas, las cuales deberían ser únicas. Claro. En cuanto a enajenación y gravamen del Fondo de Comercio, el artículo 151 del Código de Comercio señala que para que una empresa pueda ser vendida, esta debe ser publicada con anticipación antes de la entrega, independientemente de que esté registrado o no en el registro mercantil. Volviendo al ejemplo anterior, podemos decir, supongamos que este propietario de la panadería, él decide vender
dicho negocio. Entonces él está enajenando su fondo de comercio. ¿Ya? En este momento podemos decir que enajenación es venta, ¿cierto? En este caso, pues este propietario de esta panadería le está permitiendo al nuevo propietario que está comprando, pues obtener estos beneficios que son valiosos y contribuyen con el éxito de su negocio. En cuanto al gravamen, podemos decir que se refiere a una delimitación hacia un bien real. Es decir, en el fondo de comercio, un gravamen es una hipoteca. Podría ser, volviendo al ejemplo de la panadería, Marcos. La persona decide pedir un préstamo, en el cual él pone en garantía el negocio. Una vez que él pone en garantía el negocio, pues el banco tiene un gravamen contra el comercio. Este propietario no podría vender. ¿Por qué? Porque él debería de cumplir su obligación de pago. Y esto es lo que significa, pues, enajenamiento y gravamen en cuanto al fondo de comercio. Y continuamos con mercantilmente hablando. Ahora bien, iniciamos con registro mercantil. El registro mercantil es la oficina pública que se encuentra regida por el Ministerio Popular de las Relaciones Interiores y Justicia de Paz y la Dirección General de Registros y Notarías. Es importante destacar que el registro mercantil se encuentra constituido en dos: el registro mercantil regional y el registro mercantil central, Ángel. ¿Sabías tú eso? No, no lo sabía. Muy bien. Te cuento. El registro mercantil regional es el que se encarga de hacer cumplir las leyes mercantiles y las registrales. Y el central se encarga de registrar todos los actos y notificarlos en el boletín oficial de registro mercantil. Sus fundamentos se encuentran establecidos dentro del Código de Comercio y el Código Civil, que es la columna vertebral del derecho. Asimismo, se encuentra organizado por los departamentos de evaluación y presentación, el departamento de archivo, el departamento de asesoría legal y el departamento de otorgamiento. Muy interesante tu tema, compañera Mervis. ¿Sabía que hay personas que desconocen cómo registrar sus documentos ante el registro? No, ¿y cómo se hace? Debemos llevar nuestros documentos de empresa hacia el registro mercantil. Debido a esto, también con el avance tecnológico, tenemos que tomar en cuenta que hay una página web llamada SAPI. Esta página web trata de proteger los derechos de autor. Igualmente, trata de proteger las patentes y dar la dirección geográfica de la empresa. Tenemos que tener en cuenta los documentos más comunes que se pueden llevar al registro mercantil, que son las empresas individuales o firmas personales, que tenemos que llevar el nombre del comercio. Igualmente tenemos que llevar el domicilio y el objetivo de la actividad. Seguidamente tenemos otro que es las sociedades mercantiles. Las sociedades mercantiles tenemos que llevar la estructura de la constituida de la empresa. Tenemos que también tener en cuenta los estatutos sociales de la misma. Igualmente el nombramiento administrativo y liquidadores de la misma empresa. Seguidamente tenemos otros documentos comunes también, que son los contratos por colaboración, embargo y gravámenes. Tomando en cuenta esto, también si hacemos, por decirlo ilícitamente, este registro de empresa o podemos llevarlo a que no lo hacemos, puede tener ciertas sanciones, como por ejemplo las sanciones administrativas, que pueden conllevar a multa o un cierre de la empresa temporal o definitivo. Tenemos que también tener en cuenta las sanciones civiles. Las sanciones civiles son responsabilidad por daños y perjuicios a terceros. Y teniendo la última, que son las sanciones penales, cuyas sanciones penales tratan de proteger las empresas que comúnmente están registradas completamente y no existen ningún plagio.
Tenemos que tener en cuenta que existen muchos delitos en esto, pero los más comunes son los delitos por falsificación de documentos o ocultamiento de bienes. Continuando con el tema, en esta oportunidad quiero hablarles acerca de la publicidad mercantil. Esta es una actividad privada que tiene como finalidad principal captar la clientela y fomentar las contrataciones y bienes, poniendo en manifiesto la calidad de estos bienes y servicios, puestos en el mercado bajo una determinada marca. Pues esta actividad en realidad busca aumentar o promover las ventas y a su vez generar ingresos. Esta actividad se lleva a cabo a través de medios de difusión, como lo son el radio, la televisión y la prensa. Pero gracias a la tecnología podemos decir que las redes sociales juegan un papel fundamental. También quiero comentarles acerca de la contabilidad mercantil. Esto es un sistema que nos permite llevar el control financiero de las operaciones comerciales y a su vez tiene como finalidad documentar todas las operaciones comerciales de una empresa. Asimismo, Gabriel, es importante añadir que la importancia de nuestro Código de Comercio reviste en la contabilidad de nuestro país, ya que establece el artículo 32 que se debe llevar el idioma castellano de su contabilidad, la cual comprenderá el libro diario, el libro mayor y el libro de inventario. Además, podrá llevar cualquier otro libro auxiliar que crea conveniente para mayor claridad y orden en las operaciones realizadas. Este artículo lo que deduce, Gabriel, es que se deben llevar obligatoriamente los libros ya mencionados, como el diario, inventario y mayor. Así como complemento cualquier otro libro auxiliar, como por ejemplo auxiliar de banco, auxiliar de cuentas por pagar o auxiliar de cuentas por cobrar. Esto con el fin de llevar el orden de todas las operaciones realizadas. Asimismo, también es importante añadir que estos libros, para ser utilizados, el diario y el de inventario, los comerciantes deben llevarlos al registrador mercantil, ya que es el registrador mercantil quien anotará en el primer folio de cada libro su nota fechada y firmada con el sello correspondiente en cada una de las páginas del libro. Por otra parte, también el libro diario es donde se registran todas las transacciones realizadas por el comerciante. Cada entrada debe especificar claramente quién es el acreedor y quién es el deudor en cada operación. A diferencia del libro inventario, pues este lo que busca es demostrar las evidencias y la verdad de las ganancias obtenidas y las pérdidas sufridas. Y bueno, como último punto, el valor probatorio de los libros contables en juicio. Estos libros contables en juicio son medios de pruebas en conflictos judiciales entre comerciantes y no comerciantes. Y el valor probatorio de estos libros da de gran importancia a las partes para el litigio, para demostrar los hechos en juicio. Bien, ya para concluir con este podcast de Mercantilmente Hablando, queremos agradecer a nuestra hermosa audiencia que de una forma u otra pues se ha quedado hasta estos momentos para enriquecer conocimientos sobre el derecho mercantil en Venezuela. Recordando que este se trata pues de un conjunto de normas que regulan las actividades comerciales en Venezuela. Estos se rigen por el Código de Comercio, quien es el que rige al derecho mercantil en Venezuela. El crecimiento es entendido como una de las normas de comportamiento actual más seguidas en un mundo cada día más digitalizado e internacionalizado. Es por ello que todos buscamos enriquecer conocimientos cada día más y más, independientemente del tema que toquemos. Quien habló para ustedes, quinto año de Derecho de la Universidad Nacional Experimental, Rómulo Gallegos. Muchísimas gracias.